Maravilloso de la epístola a los tesalonicenses. La semana pasada comenzamos a estudiar el tema y es mi oración que por medio de esta epístola, como iglesia, como individuos, Él pueda hablar a nuestras vidas de manera especial. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros habéis venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Espíritu Santo, Padre, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder como obró en esta iglesia, para que haya una salvación verdadera en los oyentes. Señor, que aquellos que no te conocen, tus ojos sean abiertos, sus ojos sean abiertos. Señor, aquellos que están en ti, oh Dios, nos fortalezcas para seguir perseverando en ti. Señor, y que los frutos de nuestra salvación puedan ser evidentes, no solo en este lugar, sino en las personas que nos rodean. Gracias, Señor, por tu palabra, y muévete en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Este es nuestro tercer sermón de la epístola a los tesalonicenses. Y como ya mencionamos en la introducción de lo que hemos estudiado hasta ahora, el apóstol está agradecido con Dios por esta iglesia, por las cosas que están pasando en esta iglesia, porque son algo que se podía ver y palpar de la salvación de estos hermanos. El título por el cual nos hemos guiado el sermón de la semana pasada y quizás el de la próxima semana, es identificando a los escogidos. Y usted preguntará, pastor, ¿y por qué usa el título escogidos? Bueno, yo creo que usted debe recordar, esto no lo digo yo, sino la Escritura, que para referirse a los cristianos hay varios términos en la Escritura, o títulos o nombres, como usted lo quiera poner. Los más comunes son escogidos o elegidos, creyentes, santos, discípulos, hijos de Dios, cristianos.
Todos los términos se usan de forma intercambiable, es decir, que en algunos momentos usa escogidos, en otros momentos usa elegidos, en otros momentos usa santos, en otros momentos usa creyentes, hijos de Dios, otras veces dice santos, otras veces usa el término discípulos. Así que yo no quiero que nadie esté pensando en esta mañana que porque yo estoy usando el término escogidos o elegidos en este tema en particular, el pastor está hablando de un grupo diferente. No, señor, no, señora. No son un grupo diferente, somos el mismo grupo, solo que esta vez estoy usando el término escogidos. ¿Por qué estoy usando el término escogido? Bueno, porque en el versículo 4 de este capítulo, que entendemos que es el versículo clave, digamos, del pasaje, el apóstol Pablo está usando ese término. Mire lo que dice el versículo 4, rápidamente. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Así que por favor no se vaya a bloquear y diga, el pastor tiene un término, que hay un grupo diferente, los escogidos. No. Son términos intercambiables, los salvos, los cristianos, el término que usted encuentra en la escritura en varios pasajes. La pregunta muy frecuente que a veces nos hacemos, o que quizás alguien me dijo hace unos años, me preguntó, pastor, ya que no estamos haciendo la famosa oración de fe, que no estamos haciendo que la gente levante la mano, que la gente pase al frente y repita una oración, bla, y todo lo demás, ¿cómo sabemos que alguien verdaderamente es salvo? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Los que tenemos familia nos preguntamos, ¿cómo sé yo verdaderamente si mi cónyuge es salva? Ha proclamado salvación. ¿Cómo sé realmente? El esposo pregunta si mi esposa es salva y la esposa pregunta, ¿cómo sé yo que mi esposo es salvo? Los padres, cuando tenemos hijos o que tenemos hijos, nos preguntamos, mi hijo habrá reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo sé yo que realmente Él es salvo? O los hijos preguntarán, ¿cómo yo sé que mi papá o mi mamá realmente son salvos? ¿Cómo sabemos que alguien ha creído en Jesucristo verdaderamente? Creo que todos lidiamos con ese asunto y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en este capítulo nos ayuda a entender las evidencias o las marcas que nos ayudan a identificar que alguien es verdaderamente salvo. La gente no es salva porque va a una iglesia o porque levanta una mano, porque hace una oración o porque se bautiza, aunque eso es parte de ser salvo. Pablo dice en este pasaje que aunque la obra de la elección de Dios es una obra de Dios que fue en la eternidad pasada, en la comunión entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hay unas evidencias que marcan que esa persona realmente ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay dos categorías en este capítulo 1 que se ven claramente marcadas. Ya la primera categoría la estudiamos la semana pasada, que es una categoría del estado actual de estos hermanos, y la categoría que empezaremos a estudiar hoy es la conversión pasada o la vida pasada de estos hermanos. Ahora recuerde que esos hermanos en Tesalónica llevaban poco tiempo en Cristo. Pocos meses. El apóstol Pablo estuvo con ellos simplemente 3 semanas, dice la escritura. Para ser exacto, fue obligado luego a salir de allí. La semana pasada en el versículo 3 miramos 3 de las evidencias. Hoy vamos a mirar otras 3 evidencias, o 3 marcas, o 3 frutos, como usted lo quiera llamar, que nos ayudan a identificar una persona que realmente ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida.
alguien que realmente es un cristiano. Y la primera fue la obra de vuestra fe. La segunda es la labor de vuestro amor. Y la tercera es que están firmes en la esperanza, es decir, en el regreso del Señor Jesucristo. 3 evidencias. Hoy vamos a mirar la cuarta, partiendo desde el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 una vez más. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este es un versículo hermoso. Yo quiero que le prestemos bastante atención por lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Porque en este versículo el apóstol Pablo no está describiendo la experiencia de los creyentes en sí, sino que está describiendo la experiencia de Pablo, de Silas y Timoteo mientras predicaban la palabra de Dios a estos hermanos que estaban escuchando. Él está diciendo que el evangelio, que nuestro evangelio no llegó solo en palabras, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea que Pablo está expresando el poder del Espíritu Santo que se estaba moviendo en medio de los hermanos mientras la palabra era predicada. Y no es que está diciendo de que estaban llorando, sintiendo calambres, moviéndose así, pero no. El efecto se producía por la respuesta en su estilo de vida. Es allí donde se ve el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. No este tipo de movimientos o cosas por el estilo. Es el efecto que esa palabra tiene en mi vida diaria luego de que salgo a vivir la vida normal. Mire cómo lo traduce, o la vida normal, salgo a vivir la vida cotidiana, creo que esa es la palabra. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual este versículo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras, al contrario. Cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Entonces Pablo está reconociendo que cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueve poderosamente, con seguridad, para traer salvación. Recuerden que lo más importante en nuestra vida no es ni siquiera nuestra sanidad física. Lo más importante es encontrar salvación en Cristo. Porque si yo tengo salvación en Cristo y muero de alguna enfermedad, no he perdido nada. Gané la vida, tengo la vida eterna. Oh, pero si estoy muy sano, soy sanado de cáncer o lo que sea, pero muero sin Cristo, no gané nada. Lo perdí todo. Entonces Pablo dice nuestro evangelio. Creo que esto significa el evangelio que ellos predicaban. Y esta palabra evangelio aquí, que en la traducción lenguaje actual es traducido como buenas noticias, aparece 8 veces en las 2 epístolas, en la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, y tiene un énfasis importante. Porque ese evangelio apunta a quién, a Jesucristo, el evangelio de Cristo. Y Pablo dice que ese evangelio de Cristo se había convertido en la razón por la cual él vivía. En 1 Corintios 15, no tiene que buscarlo, también lo llama nuestro evangelio allí. Pero miren lo que dice el versículo 5 aquí en Tesalonicenses. Nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras. Pablo dice que el evangelio no llega únicamente por la palabra. Claro que los predicadores pues
predicaron el evangelio con las palabras, eso no lo podemos negar. Primera de Pedro dice que somos engendrados por la palabra predicada. Romanos 10, un pasaje muy conocido, nos dice que la fe viene por el oír la palabra acerca de Jesucristo. Así que no podemos ser salvos si no nos predican el evangelio. A veces la gente dice, no, vaya a darle comida a la gente para que la gente crea. ¿Crea en quién? Si no le predica la palabra, no van a creer. Pero Pablo dice que no es solo la palabra. Hay algo más. No es solo la retórica o la oratoria. No es solo que esa persona tenga una buena comunicación. No es tu inteligencia. No es tu capacidad de convencer a las personas o ni lo que salva a las personas. No importa qué tan bien preparado esté el discurso que se está dando. No importa qué tan carismático seas tú cuando estás hablando, que tengas una sonrisa de oreja a oreja. Sin el poder de Dios no se logra nada. Es el poder de Dios el que actúa a través de esa palabra predicada. Ahora, ¿por qué es necesario el poder de Dios? Bueno, creo que el mismo apóstol nos da la respuesta en 2 Corintios. Vaya a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Corintios. Voy a indicar con amén cuando lo haya localizado. ¿Por qué necesita el poder? Miren lo que dice versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué se lo cegó? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Necesitamos el poder de Dios por la condición en que está el hombre. Yo sé que no lo puse al frente, pero miren lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Lo que Pablo dice, en la faz de Jesucristo, lo que Pablo dice es que de la misma manera como Dios en el principio dijo, hágase la luz, es el mismo Dios que en tu corazón un día dijo, hágase la luz, para que el evangelio de Cristo resplandeciera en ti, para que lo pudieras entender. Necesitamos el poder de Dios mientras se predica la palabra, para que esa palabra que es predicada traiga luz, traiga convencimiento a tu vida. Que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, 40 dijo de los incrédulos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que la gente sin Cristo está muerta, están ciegos, aman su ceguera. Ellos aman sus tinieblas. Así que necesitan algo más que la palabra. Claro, es cierto que tenemos que predicar la sana doctrina, la sana palabra, pero necesitamos algo más. Porque la sola palabra no va a cumplir el propósito eterno de Dios. Ni la sola palabra no lo va a cumplir. Y esto, hago un paréntesis cortico. Bueno, mejor no hablemos de eso. Dejemos eso allá por el otro lado. Quería hablar un poquitico de la metafísica que se ha metido entre el cristianismo, pero dejémoslo allá por ahora. A veces la palabra no penetra, porque 1 Corintios 2, 14 nos da la respuesta. El hombre natural o el hombre carnal, ¿qué dice? No puede entender el evangelio.
Y usted encuentra hombres que tienen 2, 3, 4 doctorados en ciencia de alto nivel, y todavía ellos creen que somos producto de la evolución o de la Big Bang, de la explosión. Todavía creen. Porque lo espiritual no se entiende en términos de educación de alto nivel. Ahora, eso no quiere decir que si usted está pensando estudiar ciencia de alto nivel, ya no la vaya a estudiar. No, pues estúdiela. Lo único que eso va a hacer es que le va a confirmar a usted lo grande que es el Dios que usted sirve. El mismo apóstol en 1 Corintios 4:20, y ese sí quiero que lo lea, porque va y lo busque. 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 lo dice allí. ¿Lo tiene? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando a través de las palabras que está predicando el predicador, que las energiza para que cumplan el propósito por el cual Él la mandó. Pablo dice, cuando yo les predicaba esa palabra, estoy convencido que no fueron mis palabras las que obraron en ustedes. Fue el poder de Dios que obró en ustedes a través de lo que yo estaba diciendo. Entonces, cuando el predicador predica la palabra de Dios, Dios se mueve en dos maneras. Una, usando al predicador, y dos, tocando el corazón de las personas para que encuentren salvación. Ahora, ¿de dónde viene ese poder? Bueno, volviendo a Tesalonicenses capítulo 5, encontramos la respuesta. Dice el apóstol Pablo allí. Dice, sino también en poder. Ahora, yo podría pensar por un momento, lo voy a decir para que luego alguien diga que le hice el quite. Yo podría pensar también, leyendo lo que dice la traducción lenguaje actual, que el poder también podría haber referencia a los milagros que Dios hizo a través del apóstol Pablo en medio de sus hermanos. Recuerde que los apóstoles hacían milagros porque certificaban el mensaje que estaba pasando, que estaban predicando. Pero una vez más, esos milagros eran dirigidos ¿por quién? Por Dios. Un milagro es la intervención de Dios donde lo sobrenatural se mete en lo natural. Pero es obra de Dios. No es que el hombre le dice, bueno Dios, ahora yo quiero que sanes a Mengano, y Dios viene y dice, ok, como ordenes, ahorita vengo y sano. No es que ahorita dice, bueno Dios, tenemos campaña de sanidad y milagros para este sábado, Señor, yo la promocioné por todo lado, ahora que todo el mundo ve, entonces Dios dice, para el sábado, ok, allá estaré a las 7 para empezar a hacer los milagros que tú quieres que yo haga. No, eso no trabaja así. En nuestro contexto hoy la gente lo quiere hacer ver así. Pero en el contexto bíblico era Dios que lo hacía cuando Él quería, a la hora que quería. Él intervenía en lo natural y obraba para gloria de Él. Hoy tristemente muchas de esas cosas que se ven es para la gloria de los hombres, porque son los hombres los que luego empiezan a promocionar lo que supuestamente Dios hace a través de ellos. ¿De dónde viene ese poder? Dice el versículo 5. En el Espíritu Santo. No podemos separar el poder del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo, porque es la que quedó ahora. Jesucristo dijo, yo me voy y nos conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y obre en ustedes. Ahora, cuando hablamos del poder de Dios, del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, no estamos hablando, mi hermano, perdón, de misticismo o de confusión o de movimientos extraños donde la gente dice que son manifestaciones del Espíritu Santo. Hermano, yo entiendo en la Escritura que el mover del Espíritu Santo es obrando en medio del que está predicando y obrando en medio del que está oyendo para que encuentre salvación. Y luego ese Espíritu Santo es perseverando a ese creyente para que lo que aprendió
lo viva en su hogar, en su trabajo y en todo lugar donde está. Hechos 1:8, también un pasaje muy conocido, dice: recibiréis cuando haya venido sobre vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren lo interesante. Mírenle, ¿para qué recibisteis ese poder? El versículo nos va a dar la respuesta. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Ese poder que recibimos es ese poder para hacer lo que antes no podías hacer. Antes no te podías someter a Dios. Ahora que Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo, ya te puedes someter a Él. Antes no podías perdonar. Ahora ya puedes perdonar. Antes no podías dejar los celos. Ahora ya has dejado los celos. Antes no podías dejar las contiendas. Ya dejas las contiendas. Porque el poder de Dios está obrando en ti. Y no solo eso, dice el texto que ahora, como el poder de Dios está en ti, ¿qué puedes hacer ahora? Eres testigo. ¿Testigo de qué? ¿O de quién? De Jesucristo. Es más, cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, lo que ellos empezaron a hacer fue predicar el Evangelio. Porque cuando estaban hablando en lenguas, no estaban rompiendo las ramas, sonando la pandereta, ni nada de esas cuestiones. Estaban hablando idiomas. Porque la gente decía, ¿cómo es posible que podamos entenderles? Estaban predicando el Evangelio. O sea que el poder del Espíritu Santo nos equipa para predicar el Evangelio. No para otro misticismo que le hemos metido dentro, o que se ha querido meter dentro del cristianismo muy sutilmente. Entonces Pablo sabía que Dios los estaba usando con una fuerza sobrenatural. Porque es que el que convence a alguien que es pecador es una obra sobrenatural. ¿Cuántas veces le he dicho a alguien, pero es que tú eres pecador? Y la gente dice, no, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema. Pero cuando el Espíritu Santo obra en su vida, los convence, Él dice, soy un pecador. Y decimos lo que dijo el apóstol Pablo: de ellos yo soy el primero. Isaías 55, versículo 11. Me recuerda parte de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, mi palabra nunca sale y vuelve a mí como vacía. Siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Nunca regresa vacía. Yo entiendo por la Escritura que solamente hay dos propósitos: salvación o condenación. Tú recibes el mensaje de la palabra y encuentras salvación, o tú rechazas el mensaje de la palabra y ya eres condenado porque enseña la palabra. No lo digo yo, lo enseña la palabra. El que cree ya es salvo y el que no cree ya es condenado. Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. O 19 si los quiere leer los cuatro junticos, porque hoy solamente nos gusta Juan 3:16 y nos olvidamos del resto. Y si ya eres salvo, te afirma, te preserva, te equipa para que puedas seguir perseverando hasta el final. Entonces, la marca de los elegidos o los escogidos o de los cristianos o el verdadero Hijo de Dios o los verdaderos hermanos en Cristo. Ahorita que digo el verdadero hermano, me acordé de algo que leímos hace unos años, pero bueno, mejor no se lo digo. Lo dejo con la duda. Una de las marcas de los elegidos, de los escogidos o los hijos de Dios o de los verdaderos hermanos, que los identifica de los falsos cristianos, es que han respondido a una palabra verdadera y a la proclamación del Evangelio impulsada por el Espíritu Santo. ¿Sabe?
Muchas personas hablan de ser cristianos, pero ni siquiera entienden el verdadero mensaje del Evangelio. Sin hablar de esos que dicen que son cristianos y se sienten a escuchar mensajes que ni siquiera presentan a Jesucristo como el centro del Evangelio. Y eso es triste. Porque todo aquel que se identifica como Jesucristo y el poder de Dios está obrando en su vida, debe tener la capacidad de discernir si lo que está escuchando proviene de Dios o está totalmente alejado de la palabra de Dios. Vamos, miremos la quinta marca, versículo 6, para avanzar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Una fe que obra, un amor que trabaja, una esperanza que persevera, una predicación que es poderosa. Llegamos al quinto. Y este quinto yo lo he llamado, se volvieron imitadores. Versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí hay cosas interesantes para notar, mis amados hermanos. ¿Cómo supo Pablo que estos hermanos eran cristianos? Si me permite usar este término entonces para que usted se sienta más cómodo. ¿Cómo sabía Pablo que estos hermanos eran cristianos? Pablo dice, porque vimos que ustedes son imitadores de nosotros y de Cristo. Pablo dijo, Pablo fue el único que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacer es ahora, ¿qué tanto usted, yo no me voy a poner en los pantalones del apóstol Pablo, así, ¿qué tanto imita usted a Cristo? Esa es la pregunta que quiero que usted piense por un momento. ¿Qué tanto imitamos tú y yo a Cristo? La palabra mimetai es donde sale la palabra que usted y yo conocemos como mímica. También esa palabra es conocida como pequeñas copias. O sea, lo que Pablo está diciendo es, sabemos que ustedes verdaderamente han sido escogidos, o verdaderamente son salvos, o verdaderamente son cristianos, o verdaderamente son hermanos en Cristo, porque se han convertido en pequeñas copias de nosotros, o sea, Pablo, Silas y Timoteo, y del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento en esto, mis amados. Porque esto nos tiene que mover. Cuando yo lo leí, yo dije, esto tiene que moverle el piso a cualquiera en la congregación, a cualquiera que lo lea con un espíritu enseñable. ¿Cuánto tiempo les tomó a estos hermanos convertirse en imitadores o en pequeñas copias de Pablo, de Silas, de Timoteo y del Señor Jesucristo? Meses. Pues cuando Pablo llegó a dar el rezo, meses. Pablo estuvo allí 3 semanas. Hermano, 3 semanas. De pronto en ese tiempo pues se demoraban más las semanas, digamos entonces. Hoy 3 semanas pasan rápido, ¿no? ¿Cierto? Ya se pasan volando. Bueno, a los desocupados les pasa largo, pero a los que están ocupados les pasa, cuando se dan cuenta, ya el lunes. Su proceso de transformación, hermanos, fue rápido. Y aquí lo quiero llevar porque es que hoy uno encuentra gente en las congregaciones que dicen ser cristianos, que llevan años de ser cristianos, y usted no ve transformación en sus vidas.
Años en el Evangelio y todavía siguen con la excusa. Años en el Evangelio y siguen todavía que fumando, que tomando alcohol, escuchando música pagana, mintiendo, no perdonando, celosos, compitiendo, chismosos y años en el Evangelio, entre otros ejemplos. ¿Y sabe cuál es la excusa típica que dicen las personas? Oh, pastor, lo que pasa es que es un proceso y el proceso lleva años, por eso no he cambiado. Mentira del diablo. ¿Cómo que tú llevas años en el proceso? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que estás expuesto al Evangelio, llevas años escuchando el Evangelio, lo que Dios pide de ti, dices que eres cristiano, dices que vas para el cielo y sigues con las mismas prácticas como cuando eras pagano y que estás en un proceso. A ver, explícame eso. ¿No será que lo que tú llamas proceso es simplemente que todavía eres un carnal y que todavía eres un hombre natural? Es decir, que todavía no eres salvo y que estás engañado. Si entiendo tu proceso 1, 2, 3, es más, te lo pasaría hasta 6 meses, podríamos decir así. Pero que tu proceso lleve 4, 5, 6, 7 o hasta 8 años. Es bueno para examinarte. Esos hermanos dicen que se convirtieron en imitadores. Fue inmediato. Todo creyente, perdóneme pero discúlpeme, pero todos los verdaderos creyentes debemos convertirnos en unos imitadores, en pequeñas copias de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Porque es que en el momento de salvación, según la Escritura, entramos a una nueva vida, a una novedad de vida. La vida llega de inmediato, o es que Dios te va resucitando poquito a poco. Porque Dios, usar un ejemplo de Lázaro, es que Dios resucitó a Lázaro de poco a poco. Dijo: Lázaro, levántate. Y llevaba 2 horas todavía esperando: Lázaro, ven, Lázaro, ven, Lázaro, ven. No, es que el Dios que usted y yo servimos no es el Dios de los Baal. Los Baales estuvieron toda la mañana gritando y haciéndose una cantidad de cosas y su Dios no aparecía. Pero cuando el Dios de Elías, que es el Dios tuyo y el Dios mío, se manifestó, fue en el instante. Ese cuento de que necesitas 4 o 5 años para dejar el vicio, que porque estoy en el proceso. Hermano, ¿por qué no ha dejado tal cosa? No, pastor, estoy en el proceso. ¿Cuántos tiene de cristiano? 10 años. Ah, todavía está en el proceso de dejar de escuchar a Shakira. ¿O a Paquita? No, arrepiéntete, perdóneme, pero arrepiéntete, deja esa excusa barata. Arrepiéntete. Ven a Cristo en arrepentimiento y dile: Señor, porque acabamos de decir, el poder de Él está en ti. Si el poder de Él está en ti, tú tienes la capacidad. Pastor, es que yo no puedo perdonar. ¿Y cuánto tiempo empieza? No, es un proceso, pastor. Cuando se me pase la cosa, ¿y cuánto tiempo? Gente que tiene 4, 5, 6, 7, 8 años en el proceso de poder perdonar a aquel que le dijo feo hace 15 años. Oh, no, pastor, es que usted no entiende lo que es que me han hecho a mí. No, es que no se trata de qué le han hecho o qué no le han hecho. Se trata de que si Jesucristo vive en mí, yo tengo el poder para perdonar. Ese cuento de que proceso, échalo a la basura. Arrepiéntete, ven a Cristo y Él te va a equipar para perdonar. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Si el mismo Jesucristo, que estaba siendo maltratado, humillado, que tenía el poder para fulminarlos en un instante, ¿sabe qué dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos. Ah, pastor, es que ese era el Señor Jesucristo y era Dios hecho hombre. Ok, entonces pues vamos a un ejemplo más terrenal entonces. Esteban. A Esteban lo estaban apedreando. Y si a usted nunca le han pegado una pedrada, no sabe lo que duele una pedrada. Pero el que le han pegado sabe lo que duele una pedrada en la cabeza. Es más, yo tengo una marca aquí de una que me pegaron. Usted nomás siente plin y estrellitas. Lo estaban apedreando. ¿Y sabe qué dijo? Perdónalos. Pero es que Esteban dice en el versículo atrasito que cuando lo nombraron era alguien que estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo.
Y no era que andaba brincando de silla en silla porque estaba lleno del Espíritu Santo. No, eso es una obra del Espíritu Santo. Tenía un espíritu perdonador. Estaban en novedad de vida estos hermanos. Eran pequeñas copias de Cristo, eran copias piadosas. Es aquí donde yo digo, en toda congregación, y esto no es una excusa, pero tristemente mientras estemos en esta era de la eternidad es una realidad. Pero no es una excusa, no lo voy a usar como excusa. En toda congregación vamos a encontrar ejemplos malos, pero también buenos ejemplos. O sea, la otra cara de la moneda. Bueno, hermano, imite los buenos ejemplos. El verdadero creyente siempre está mirando los buenos ejemplos para imitarlos y mira los malos ejemplos para no imitarlos. El falso creyente, ¿sabe qué hace el falso creyente? El falso creyente se la pasa mirando los falsos ejemplos y los usa, escúcheme con atención por favor, mira los malos ejemplos para imitarlo y mira los malos ejemplos como excusa para seguir en su pecado y abandonar en algunas ocasiones la iglesia local. ¿Por qué se fue? Porque hay mucho hipócrita, pero de todos los hipócritas, al menos tiene que haber uno que no sea hipócrita. ¿Por qué no sigues el ejemplo de él? Ah, pastor, es que mi hijo ve que hay muchachos que van en pantalonetas a la iglesia y quieren ir en pantalonetas a la iglesia. ¿Y por qué el muchachito no mira a los que sí van en pantalones y quiere seguir el ejemplo de ellos? No, siempre queremos seguir el ejemplo peor. Y un día le dije al hijo mío, porque, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué es él? Pues usted es el hijo mío en pantalones. Santo remedio. Se le acabaron los intentos. Y alguien por ahí en estos días también me preguntó lo mismo. Y yo le conté ese testimonio. Hermano, pues imite. Ay, pastor, es que hay unos hermanos chismosos, hermanas chismosas. Pues imite a los que no son chismosos. ¿Por qué tiene que imitar a las chismosas y a los chismosos? No hay amenes ahí, ¿cierto? ¿Y les tocaron el callo o qué? Y el verdadero creyente está buscando los buenos ejemplos para imitarlos. Y si ve a alguien haciendo un mal ejemplo, toma su Biblia, se mete en un tiempo de oración, toma su Biblia y luego se acerca a ese hermano y le dice, hermano, mira, yo he estado mirando en tu patrón de vida que estás actuando así, así, así. Así dice la Escritura. Corrige. Y si ese es un verdadero hermano, va a decir, hermano, gracias, voy a hacer el correctivo. Si es un falso hermano, se va a poner, va a sacar las uñas. Pues usted se va y sigue orando por él, para que Dios haga la obra. Y cuando tenga la oportunidad, vuelve y juega. Si no le aplica Mateo 18. Miren lo que dice el capítulo 2 en Tesalonicenses. El capítulo 2, versículo 14. Pablo llega a tocar el mismo tema allí. ¿Lo tiene? Mire, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Luego vamos a estudiar, pero ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? No, está claro. Alguien que me diga, ¿qué pasa allí mientras tomo agua? Algunos van a creer que esto es café, no, esto es agua. Sino que es que me gustó el vasito, entonces por eso tomo aquí. O el de que me ven en línea y dice, oye, el pastor tomando café en plena aplicación. No, yo no tomo café, los que saben. No. ¿Cómo? ¿Quién está imitando a quién? ¿Cómo? Dice, porque vosotros viniste a ser imitadores de las iglesias de Judea en Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, que los demás empezaron a ver sus vidas y empezaron a imitarlos a ellos. ¡Wow! ¡Wow! La pregunta es, ¿será que las otras iglesias nos ven a nosotros y nos imitan?
O dirán, yo no quiero ser como lo del Calvario. Y hermanos, estos eran verdaderos creyentes que estaban en una novedad de vida. Esos hermanos estaban dirigidos por el poder del Espíritu Santo. En ellos había una verdadera salvación. Estos hermanos sí podían decir los verdaderos hermanos. ¿No? Un día alguien por allá publicó en las redes sociales, venga, reunámonos los verdaderos hermanos. Y iban, es que ni siquiera, es que yo digo, le dijo, no sé hermanitos de qué, pero bueno. No me aguanté, me tuve que decir. Eso no es del sermón, ese sí fue mi engañoso corazón que me traicionó. Estos eran hermanos dirigidos por el poder del Espíritu de Dios, que eran imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo, del Señor Jesucristo. Hermanos, una verdadera marca del Señor Jesucristo en la vida suya, en la vida mía, es, hermano, que vamos a ser imitadores. Y miren una cosa, ellos no tenían, o sea, para que usted no diga, es que el pastor, hermano, ellos no tenían un liderazgo fuerte. O sea, que entonces no se excuse en mí, no diga ahora, bueno, es que lo que pasa es que por culpa del pastor yo no sigo a Cristo. No, no, usted no sigue a Cristo porque usted no quiere. No es por culpa mía, deje echarme la culpa a mí. Bastantes culpas tengo ya que cargar yo para que se me eche otra ahí que no me pertenece. Usted no sigue a Cristo, no imita a Cristo por el simple hecho de que usted no quiere y que usa mis errores para escudarse. No, corrija. Estos hermanos no tenían un liderazgo fuerte. Tenían al mejor de los ejemplos, Jesucristo, y lo seguían a Él. Romanos, bueno, ¿sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, creo que este pasaje lo conoció mucho en Gálatas 5:20, creo. Dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estos hermanos están demostrando que estaban crucificados con Cristo. Estos hermanos están demostrando que no vivían solos. Hermano, no me diga, pastor, es que no puedo, pero ¿por qué? Si es que ya tienes a Cristo, vive en ti, Él te equipa para hacerlo. Él te da el poder para hacerlo. Cristo vivía en ellos. Si Cristo vive en nosotros, tenemos la capacidad para hacerlo. Debemos ser esos pequeños Cristos, si me permite usar esa expresión. Ese estilo de vida de estos hermanos era diferente al paganismo en el cual vivían y era diferente al legalismo judío que practicaban en ese tiempo algunos quizás de los que estaban allí. Y se evidenciaba en ellos lo que dice 2 Corintios 5:17, que también es un pasaje demasiado conocido para el cristiano promedio. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está ¿a quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si lo ponemos en versión más personalizada, el viejo Dixon ha pasado, he aquí hay un nuevo Dixon. El viejo Jeremías, el viejo Steven, no quiero decir una mujer para que no suene medio maluco. Pasó. Vamos a dar la bienvenida. La vieja Lupita pasó. Y ya no nueva Lupita. Pues tenemos 4, 3. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente ese versículo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, es decir, todo el que verdaderamente es salvo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si tú eres cristiano, si estás verdaderamente en Cristo, cuando llegues a tu trabajo, la gente tiene que decirte, algo te ha pasado, Ana. ¿Qué te pasó que te veo diferente?
Tu mirada es diferente, tu forma de hablar es diferente, tu forma de caminar es diferente. ¿Qué te pasó? Y cuando alguien te hace esa pregunta, te está abriendo una puerta más grande que el estado de Texas para que le prediques el evangelio de Jesucristo. Para que tú le digas, oh, es que conocí, si eres mujer, al hombre más fenomenal que ha existido, Jesucristo. Y cuando si estás hablando con otra mujer y digas, ay, conocí un hombre fenomenal, ¿quién es? Cristo. Más le abre la interés, ahí está Cristo. ¿Sabe lo que dijo el teólogo y doctor Robert Thomas sobre este asunto? ¿Qué horas son? Las 12:06. Ya va a acabar. El otro punto lo voy a dejar para la próxima semana entonces. Mira lo que dijo este teólogo. Ahí al frente. Oh, ahí está. Sí. Oh, qué bonito. Se están actualizando esta gente. Wow. Gloria a Dios. Dice... Sí, mejor al final les digo cómo lo veía antes. Dice, la noción de imitar a Dios y a Cristo se aplica especialmente a tres cosas: santidad, amor y sufrimiento. Esas son las tres formas en que somos como Cristo. No es que sea rico como Cristo era rico, según dicen los mercaderes del evangelio. Ahora, ¿dónde está eso en la escritura? Bueno, Pedro, en 1 de Pedro 1:15, que ya estudiamos, mire lo que dice: sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos también vosotros. ¿En qué? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. No está diciendo, sé santo en la iglesia, pero cuando vayas a tus redes sociales, vuélvete un diablo. Sé santo en tu iglesia, pero en tu trabajo, sé el más vivo de todos. Roba más horas y es el desorden completo. Sé santo en la iglesia, pero en tu vecindario, pues, eres el más escandaloso. Sé santo en toda tu forma de vivir. Y recuerde que santidad, perdóneme, pero santidad no es entre más larga tengo el pelo y más largo tengo el vestido. Santidad se mueve en tu forma de vivir, en que has sido apartado, seleccionado para Dios. El amor, ¿dónde vemos el amor? Bueno, Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesucristo dijo esto: en esto conoceráis que son mis discípulos. No en el que sepa más doctrina y la publique en las redes sociales. Si tuviereis amor los unos por los otros. Y recuerde que amor encierra una gran cantidad de cosas, ¿no? Encierra exhortarnos los unos a los otros, encierra querer tener comunión los unos con los otros, encierra perdonarnos, encierra soportarnos, encierra ser tolerantes los unos con los otros. Y cuando digo tolerante, no es tolerarle el pecado, o sea, es decir, lo veo en pecado y me hago el loco, sino en tolerar muchas veces algún comportamiento que él hace que a mí me molesta. Y sabe una cosa, si usted está soltero y no quiere tolerar a sus hermanos, no quiere ser paciente con sus hermanos, no quiere soportar a sus hermanos, es más, le digo desde ahora, ni se case. Ni se case. Porque usted se puede preguntar, a ver, a los matrimonios Hernández, al Alcántara, al Sánchez, Estrada, Calderón 1, Calderón 2, aquí Jiménez, Sebastián, y lo puedo mencionar a todos. Aquí Martínez, Flores, Gómez, Gatica, ¿qué más? Mateo, Juan, Urquiza, Mata, García, Morín. A cualquiera de ellos les puede preguntar. Reyes. A cualquiera le puede preguntar. ¿Cómo se necesita en el matrimonio tolerancia, paciencia, etcétera, etcétera? Así que si está solterito, a los clientes no les pregunte.
Si estás solterito y tú no eres capaz de practicar nada de esas cosas con los Sánchez, ¿los mencioné? Sí, sí. Sí, porque luego se enojan y dicen que no vuelven porque no los mencioné a ellos. Si estás soltero y no puedes hacer eso con un hermano, ni te cases. Porque poquito te va a durar. Porque ahí donde no más practica tolerancia, paciencia. ¿O no, hermanos? No vinieron los casados. En tercer lugar, el sufrimiento, ¿no? Vaya, sí, segundo Tesalonicenses 14, y igual el versículo 14 y 15, lo voy a leer, dice: ustedes eran imitadores de las iglesias de Dios en Jesucristo que están en Judea, porque también ustedes sufrieron los mismos sufrimientos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hermano, imitar a Jesucristo aún hasta en el sufrimiento. Vamos a sufrir por causa de Jesucristo. Aquí hay una sexta marca, pero no voy a hablar de la sexta marca porque me extendí. La voy a dejar para la próxima semana. Pero va a salir a partir del versículo, el versículo 6 todavía. Le estudiamos la próxima semana. No se lo pierda porque está interesante y lo vamos a conectar con las otras que vamos a ir hablando. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Y mientras ora, yo quiero que usted allí donde está piense por un momento. ¿Qué tanto está usted imitando a Cristo? Pablo dijo: ser imitadores de mí, o sea, de Pablo, como yo de Cristo. Ahora Pablo nos presenta una iglesia que lo imitaba a él, imitaba a Silas, imitaba a Timoteo, imitaban a Cristo. Hermano, tú y yo, ¿a quién estamos imitando? ¿Estás imitando a Cristo? ¿Estás imitando el ejemplo de aquellos hombres y mujeres de la congregación que, aunque tienen errores en ciertas áreas, son firmes? ¿O estás imitando a aquel que hace todo lo contrario a lo que enseña la Escritura? ¿O estás usando el pecado de esa persona como excusa para tú seguir pecando o para alejarte? Yo te motivo. O sea, hable allí con el Señor. O sea, es algo, aquí no se trata de que yo vaya a orar por ti. Se trata de que si tú entendiste lo que Dios habló a tu vida, que tú hagas los correctivos y que hables con Dios allí donde tú estás. Y tienes que pedirle perdón por estar imitando a la persona equivocada, pídele perdón. Y dile: Señor, yo quiero empezar a imitar al verdadero, a Cristo. Y si hay algún hombre en la tierra al cual yo quiero imitar, Señor, yo quiero empezar a imitar a esos hombres y mujeres, siervos tuyos, que caminan en fidelidad a ti. Y si hay alguien que no ha llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, yo oro por ti, amigo, hermano, amigo, para que la fe de Cristo, el Evangelio de Cristo, llegue a tu vida. El Espíritu Santo resplandezca, te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amigo, eres pecador, aunque seas un esposo de una sola mujer o esposa de un solo hombre, aunque seas un buen hijo, aunque seas un buen empleado. La Biblia dice: eres un pecador. Y por causa de tu pecado estás destituido de la gloria de Dios. Necesitas un Salvador. Porque si mueres en la condición en la que estás, en delitos y pecados, dice que heredarás la condenación eterna, la muerte eterna, que tendrá un castigo eterno, nunca se acabará. Ven a Cristo. Y la única forma de encontrar salvación es, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es el día de salvación. Cree en Cristo.
Cree en Cristo. Padre, gracias. Tu palabra ha sido predicada. Te pedimos que ella pueda obrar o ella haya obrado en los corazones. Señor, y que aquellos que están en ti puedan ser afirmados por tu palabra. Que podamos convertirnos en esos imitadores tuyos en todo momento. Oramos, oh Dios, para que aquel que no te conoce hoy, allí donde esté pidiendo perdón y arrepentimiento y pueda encontrar salvación en ti. Oramos para que estas marcas puedan ser una claridad, puedan ser evidentes en nuestra vida, que podamos marcar la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento.